Programa de Seguridad del Paciente, Instituto Roosevelt, Inducción Institucional. Política de Seguridad del Paciente. El Programa de Seguridad del Paciente del Instituto Roosevelt se enmarca dentro de la política de seguridad para brindar a todos los clientes una atención en salud con el mínimo de riesgo y máximo bienestar posibles mediante recursos humanos y tecnológicos óptimos. Este programa se enmarca dentro de 7 metas que deben ser el objetivo de todo el equipo del cuidado a los pacientes. Meta 1. Identificar correctamente a los pacientes. Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva. Meta 3. Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo. Meta 4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto con el procedimiento y paciente correcto. Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud a través de la higiene de manos y otras estrategias. Meta 6. Reducir el riesgo de daños al paciente causados por caídas. Meta 7. Garantizar el cuidado de la piel. A continuación, te contaremos cuáles son las acciones encaminadas a lograr cada una de las metas de seguridad del paciente en nuestra institución. La meta 5, por ser una de las más importantes, se desarrollará de manera independiente en otra sección de esta inducción. Empecemos a ver cada meta. Mantente atento y toma nota. Meta 1. Identificar correctamente a los pacientes. El Instituto Roosevelt se compromete a identificar correctamente al paciente para garantizar la atención a quien va dirigida. Hay 2 tipos de identificación para el paciente en la institución, una verbal y una gráfica. Los 3 elementos de la identificación del paciente son: 1. Nombres y apellidos. 2. Tipo y número de identificación. 3. Fecha de nacimiento del paciente. Identificación verbal. Es como identificamos a un paciente de manera verbal, utilizando los 3 elementos de identificación: nombres y apellidos, tipo y número de identificación y fecha de nacimiento del paciente. Esta estrategia de identificación verbal debe ser utilizada en los siguientes momentos: antes de administrar un tratamiento, antes de realizar cualquier tipo de valoración o examen médico, antes de cualquier procedimiento, antes de iniciar una transfusión sanguínea, antes de realizar un traslado en la institución o hacia otra institución. Identificación gráfica. Esta es otra estrategia complementaria muy importante en la identificación de los pacientes. Las formas gráficas de identificación institucional son: tablero de identificación, que se encuentra sobre la cama de los pacientes; manilla de identificación; stickers, que se utilizan para la marcación de registros físicos, muestras de laboratorio y patología, dietas y medicamentos. Recuerda, las formas gráficas de identificación siempre deben incluir: nombres y apellidos completos, tipo y número de identificación, fecha de nacimiento. Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva. En el Instituto Roosevelt existe una política que busca garantizar la efectividad de la comunicación entre el equipo asistencial, el paciente, su familia y terceros, independiente del canal por el que se realice. La comunicación efectiva asegura una atención continua y coordinada, que respeta los derechos del paciente, tiene en cuenta sus necesidades particulares, controla los factores de riesgo y reduce los eventos en la atención. Con miras a garantizar la comunicación efectiva, en el Instituto Roosevelt las órdenes verbales no deben utilizarse durante la atención de un paciente. Todas las órdenes deben ser registradas en la historia clínica.
Existen dos excepciones para el uso de órdenes verbales que son: 1. Durante la reanimación de un paciente, código azul. 2. Durante los procedimientos quirúrgicos. En caso que te encuentres en una de estas situaciones, utiliza siempre el circuito cerrado de la comunicación. Escucha el siguiente ejemplo. Por favor, apliquemos 1 miligramo de atropina endovenosa. Doctor, confirmo, aplicar 1 miligramo de atropina endovenosa. Es correcto. Meta 3. Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo. Para garantizar la gestión y el manejo seguro de los medicamentos, el Instituto Roosevelt implementa actividades para la selección, adquisición, almacenamiento, prescripción, preparación, distribución, dispensación, administración y disposición final de los mismos. Esto con el fin de controlar los factores de riesgo y reducir los eventos que se pueden presentar durante la atención. Los medicamentos considerados de alto riesgo son las heparinas, insulinas e hipoglucemiantes, sedantes y narcóticos. Estos medicamentos son de uso controlado, es decir, solamente algunos de los profesionales pueden formularlos y administrarlos. Es importante que los tengas presentes durante tu labor asistencial. Otros medicamentos considerados de alto riesgo son los medicamentos similares o susceptibles de confusión por similitud fonética o visual. Se denominan LASA. Debes estar atento a la identificación de los medicamentos de alto riesgo por confusión a través del círculo dorado. Los electrolitos concentrados, por normativa, son de uso restringido y están permitidos únicamente en carros de paro y unidades pediátrica y neonatal. Meta 4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto con el procedimiento y paciente correcto. Para lograr esta meta, el Instituto formula y divulga lineamientos para la realización segura de procedimientos médicos invasivos, quirúrgicos y odontológicos. El Instituto ha adoptado recomendaciones internacionales basadas en evidencia, marcación de sitio operatorio y parada de seguridad con el fin de reducir los eventos durante la atención de los pacientes. En esta estrategia es importante incluir los elementos de la meta 1. Identificar correctamente a los pacientes, con sus 3 componentes fundamentales: nombres y apellidos, tipo y número de identificación y fecha de nacimiento del paciente. Cuando la identidad del paciente ha sido confirmada, el procedimiento quirúrgico correcto será verificado antes de la intervención, en la sala de cirugía, mediante la parada de seguridad. Marcación del sitio operatorio. ¿Qué pacientes se deben marcar? Todos los pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos o invasivos. ¿Quién debe marcar al paciente? El profesional que llevará a cabo el procedimiento, nunca el personal en formación. ¿Dónde se marca el paciente? En el sitio donde se efectuará la incisión o en el sitio exacto donde se realizará el procedimiento. ¿Cómo se debe marcar? Se deben escribir con el marcador de uso institucional las iniciales del profesional que realizará el procedimiento. Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud a través de la higiene de manos y otras estrategias. El Instituto ha implementado diferentes estrategias para reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. La primera de ellas es la higiene de manos. Estos son los 5 momentos para la higiene de manos. 1. Antes de tocar el paciente. 2. Antes de realizar una tarea aséptica. 3.
después de la exposición a líquidos corporales. 4. Después de tocar al paciente. 5. Después del contacto con el entorno del paciente. Las demás estrategias que se implementan para la reducción del riesgo de infecciones hospitalarias se explicarán detalladamente en otro apartado de esta inducción. Meta 6. Reducir el riesgo de daños al paciente causados por caídas. El instituto busca minimizar el riesgo de caídas dentro del hospital. Para esto, se deben implementar las siguientes medidas preventivas en todos los pacientes. Educación a la familia y cuidador sobre el riesgo de caídas y cómo evitarlas. El uso de cinturones de seguridad en camillas y sillas de ruedas, que debe ser permanentemente durante el traslado de pacientes. Los menores de 4 años deben estar permanentemente acompañados de su familiar o cuidador. Todo paciente menor de 4 años debe estar ubicado en una cuna y debe mantener las barandas arriba, así como el resto de pacientes en cama. Si identificas un paciente que puede tener riesgo de caída o un cuidador fatigado, informa al servicio de enfermería o a seguridad clínica para una intervención oportuna. Meta 7. Garantizar el cuidado de la piel. El Instituto Roosevelt atiende un gran número de pacientes de cirugía ortopédica, pacientes crónicos y neurológicos con alto riesgo de presentar lesiones en la piel. El programa para el cuidado de la piel involucra las siguientes actividades para prevenir lesiones: lubricación y protección, educación, nutrición, manejo adecuado de dispositivos. Adicionalmente, hay que tener muy presente el uso de espumas en zonas de presión durante la colocación de férulas de yeso, cambios de posición del paciente hospitalizado y la rotación de dispositivos médicos como sensores de oximetría, electrodos, etc. Para resumir, estas son las 7 metas de seguridad a las que apunta el programa de seguridad del paciente del Instituto Roosevelt. Meta 1. Identificar correctamente al paciente utilizando las formas gráficas y verbales. Recuerda utilizar siempre los 3 elementos de identificación: nombres y apellidos, tipo y número de identificación y fecha de nacimiento del paciente. Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva. Utilizando órdenes escritas en la historia clínica y órdenes verbales únicamente durante la reanimación de un paciente, código azul, y durante los procedimientos quirúrgicos en las salas de cirugía. Ten en cuenta siempre el circuito cerrado de la comunicación. Meta 3. Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos LASA y los electrolitos. Meta 4. Garantizar una cirugía segura. La cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y el paciente correcto, a través de la marcación del sitio quirúrgico, la correcta identificación del paciente y del procedimiento correcto. Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, a través de la correcta higiene de manos en los momentos adecuados, el estricto cumplimiento de aislamientos y normas de circulación y el adecuado manejo de residuos. Esta información la encontrarás en otro apartado de esta inducción. Meta 6. Reducir el daño en el paciente como resultado de las caídas. Verifica el cumplimiento de las medidas preventivas en todos los pacientes. A. Educar a la familia y al cuidador. B. Verificar el uso de cinturones de seguridad en camillas y sillas de ruedas. C. El acompañamiento permanente a los menores de 4 años. D. Mantener arriba las barandas de cunas y camas. E.
Verificar el riesgo e informar al servicio de enfermería cualquier situación de riesgo de caídas como cuidador fatigado. Meta 7. Garantizar el cuidado de la piel a través de la lubricación y protección de la piel, educación, nutrición y manejo adecuado de dispositivos y de la protección de las zonas de presión en las inmovilizaciones. Ahora conozcamos la definición de los eventos de seguridad y sus estrategias de reporte. En primer lugar, veamos qué es un evento adverso. Es el resultado de una atención en salud que produce daño en el paciente de manera no intencional. Este daño en el paciente puede ser desde leve hasta muy severo, causando discapacidad o muerte. De hecho, los eventos adversos se clasifican de acuerdo con el nivel de daño causado al paciente. Los eventos adversos se clasifican además en prevenibles o no prevenibles, de acuerdo con la posibilidad que tiene el equipo de salud de intervenir los procesos para evitar que sucedan. Estos son algunos ejemplos de eventos adversos prevenibles. Lesiones en la piel por la posición de dispositivos médicos. Caídas. Infecciones de sitio operatorio. Los eventos adversos no prevenibles son aquellos que no pueden ser evitados por el equipo de atención en salud. Este es un ejemplo de evento adverso no prevenible. Reacciones alérgicas a medicamentos. A continuación, te presentamos la clasificación de los eventos adversos de acuerdo con el nivel de daño causado en el paciente. Factor de riesgo. Situación que aumenta el riesgo pero que no llega al paciente. Por ejemplo, la identificación de una formulación inadecuada antes de la administración del medicamento. Incidente. Situación que llega al paciente pero que no genera daño. Por ejemplo, la administración de una dieta diferente a la ordenada que no genera daños ni consecuencias en el paciente. Evento adverso. Situación que causa un daño transitorio en el paciente. Por ejemplo, caída de un paciente con abrasión superficial en la piel. Evento centinela. Situación que causa un daño permanente o la muerte del paciente. Por ejemplo, inoportunidad para la atención de un paro cardiorrespiratorio con posterior daño neurológico. Evento adverso no prevenible. Desenlace negativo en el paciente no mediado por errores durante la atención. Por ejemplo, reacción alérgica de nuevo a un medicamento. Es importante reportar cualquier evento de seguridad que se presente en el instituto. Esto permitirá identificar las causas para intervenir y mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Recuerda, debes reportar cualquier evento que identifiques a través de los siguientes mecanismos. Línea 100. Desde cualquier teléfono institucional, marca la extensión 100 y reportas. Intranet. Eventos de seguridad en la columna derecha de la página principal. Correo electrónico a la dirección yoreporto@ioir.org.co. Recuerda, mientras hagas parte del personal de salud del Instituto Roosevelt, es obligatorio el cumplimiento del 100% de los lineamientos del programa de seguridad del paciente. Muchas gracias por tu colaboración. Instituto Roosevelt.